Listo. Entonces, buenas tardes. Por favor, vamos a poner nombre completo en el chat, por favor, para hacer el registro de la asistencia. Vamos a ir colocando rápidamente nombre completo. Muy bien, muy bien. Si así lo necesito, nombre completo con apellidos. Listo. Entonces, si se dieron cuenta, la guía tiene básicamente dos temas. Que se va a tratar del imperio carolingio y el concepto de feudalismo. Bueno, en una primera parte lo que voy a hacer es explicarles los conceptos de imperio carolingio, la de feudalismo. Seguido a ello voy a darles una actividad para realizar, que ya se la publiqué en el Classroom, que es prácticamente la evaluación sobre esta guía. Para esa evaluación van a tener del hoy hasta el 15 de julio para la realización. Entonces, si necesitan hacerla, tienen plazo hasta el 15 de julio. Y la guía pues va a evaluar prácticamente los conceptos que se desarrollaron en la anterior guía y en esta que estamos trabajando, la que voy a explicar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, a través del chat, pueden pedir la palabra. Yo lo voy a estar revisando constantemente para que ustedes puedan solicitar aclaraciones. ¿Listo? Entonces voy a hacerle el compartimiento de pantalla en un primer momento para explicar los conceptos que hay dentro de la guía y una vez vayamos avanzando, pues también voy a irles explicando un poco pues el resto de la clase. Por favor, el micrófono solo lo activan en el momento en el que vayamos a, ¿qué? A hablar. ¿Listo? Ahorita les explico lo de la evaluación, entonces para que no hayan inconvenientes y cualquier cosa, pues ahorita vuelvo y corrijo. Voy a empezar. Andrés Reyes, pues la evaluación todavía no la puedes hacer porque hasta ahora la puse y hasta ahora voy a hacer la explicación y la habilitación de eso. Me confirman, por favor, voy a compartir pantalla, entonces para que tengan en claro y vean lo que les voy a explicar. Ah, ahora. Listo. Ahí ven la pantalla, me confirman por favor a través del chat con un sí o un no. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, en la primera parte vamos a ver lo que es el Imperio Carolingio. Para esa parte, entonces, voy a darles como una contextualización histórica de qué es el Imperio Carolingio, dónde está ubicado y cuáles son las principales características de ese imperio carolingio. Eh, Ahí en estos momentos van a empezar a ver la pantalla donde se desarrolló, ¿sí? En un primer lugar, pues van a estar ocupados los territorios heredados por Carlomagno, que fue el gestor del imperio, los territorios conquistados por él, los territorios dependientes del imperio y las fuentes o lugares defensivos del imperio. El imperio carolingio entonces se va a desarrollar principalmente en el siglo VIII, en la Europa que estaba deteriorada políticamente por cuatro factores y principalmente por cuatro pueblos que dominaban pues parte del noreste del continente y la península arábiga. Eh, en su anterioridad estaba también el imperio bizantino, quienes eran los pueblos germanos que hicieron parte de presencia en el norte central y occidental del continente y que se centraron en la parte de Roma. Antes de formarse este gran imperio como lo conocemos, pues entonces venían unos imperios germánicos o lo que conocíamos como pueblos bárbaros que trabajamos en las anteriores unidades,
y principalmente el que se desarrolló en toda esta parte, que les estoy ahí mostrando en la parte verde, fueron los reinos francos. Sus reyes fueron los que gobernaron y ampliaron gran parte del imperio hacia la Europa occidental hasta la muerte del último rey llamado Clodoveo, y ahí en adelante los sucesores fueron incapaces de controlar el poder, puesto que se enfrentaron continuamente y dejaron el gobierno a mano de los mayordomos. Los mayordomos eran como una clase social, ¿sí?, que estaban dentro del imperio y que hacían parte, pues, de esos nobles que tenían cierto poder frente al territorio que controlaban. Dentro de este panorama, entonces surge o nace la familia de los carolingios, ¿sí? Quien tiene el micrófono prendido, por favor, lo puedo apagar. Quienes aprovecharon su trabajo junto con los mayordomos de la corte real y así se tomaron el poder. De esta manera se dio inicio, pues, a lo que sería la dinastía del Imperio Carolingio dentro de la historia de la humanidad, y el objetivo principal de esta dinastía se impuso desde el siglo VII hasta el siglo IX. Prácticamente consistió en afianzar el poder político y la diplomacia que llevaría a conformar una unidad del cristianismo. Recordemos que estos pueblos venían de la caída del Imperio Romano y como gran suceso para poder estabilizar el imperio, pues fue el nacimiento de la religión cristiana, ¿vale? Gran parte, pues, de los territorios conquistados se dieron en Alemania, en Austria, en Borgoña, y el primer rey, digámoslo, Carlos Martel, fue el que se hizo más famoso porque fue el que logró combatir y detener el avance de los musulmanes, lo que permitió que toda esta región no fuera conquistada por los musulmanes y el islamismo radical. Bueno, dentro de ese imperio entonces aparece la figura de Carlomagno, quien vivió desde el año 718 hasta el 814. ¿Listo? Conocido como Carlomagno, pues este sucedió a su padre, que se llamaba Pipino el Breve. Imagínense el nombrecito. Ahí tienen para que le coloquen a sus hijos. Y este se convirtió, pues, en el representante más importante en la historia de la dinastía carolingia. Durante su reinado, el objetivo principal de él fue restaurar la unidad romana destruida por los invasores, principalmente por los pueblos bárbaros, y para lograrlo fortaleció unas buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es decir, la situación se afianzó desde el momento en el que el Papa León III lo nombra a él como emperador de Occidente. A partir, pues, de ahí, entonces Carlomagno se convierte en el protector y defensor de la Iglesia. Carlomagno entonces va a hacer lo que se conoce acá como una unificación religiosa, ya sé que todo el mundo entonces cambie al cristianismo. Y por otro lado, crean, muchachos, una serie de campañas militares con la alianza de la Iglesia que le van a permitir conquistar los territorios de lo que actualmente se conoce como Austria, Suiza, los Países Bajos, que pues sabemos que es Holanda, y el norte de Italia. ¿Listo? Para afianzar, pues, este dominio entre los territorios, este rey manda hacer una construcción bastante grande, como unas fortalezas que van a tener el nombre de marcas, y estas van a servir para proteger las fronteras de la seguridad, con seguridad, y poder darle un mayor tiempo, pues, a los estrategas militares en caso de una invasión de poderse defender. Y fue así como aparecieron, entre otras, pues, la marca de España, la marca del Este y la marca de Gran Bretaña. Quiere decir que rodearon el imperio a partir de estas construcciones, y con estas construcciones también lograron un poco invadir esos territorios. Al frente de cada una de estas construcciones se encargaba un hombre para velar por la seguridad, y, o sea, un vigilante prácticamente, pero de rango militar, quien, para evitar que fueran atacados por los hombres extranjeros, y a eso se les dio el título de marqués. Entonces, ellos eran los que defendían prácticamente
la posición o la invasión del Estado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? No, no, señor. Bueno, No, señor. continúo. No, señor. Entonces, este imperio carolingio va a tener unas conquistas territoriales, que son estas marcas, que fue las que acabé de explicar. Las principales pues van a ser, esta es la marca hispánica, que se va a dar en el año 800 en España, la marcha de Bretaña en Inglaterra, Sajonia, Lombardía, el ducado de Spoleto y el vasallaje de Bohemia, Panonia y Benedetto. Ya ahorita vamos a explicar qué es este concepto de vasallaje, porque recuerden que este imperio carolingio va a ser antecesor a lo que vamos a conocer como el feudalismo. Por eso es que en la guía ustedes van a encontrar esos dos conceptos relacionados. Este imperio carolingio entonces estuvo pues bajo el mando de estos reyes principalmente, entonces como vemos en un primer momento fue fundado por los pueblos francos, luego viene pues el rey Carlos Martel, Pipino el Breve, finalmente Carlo Magno, que fue el gran emperador de esto, y se va a dar una división del imperio. Sin embargo, antes de eso va a haber unas características a nivel político, económico y social que le van a permitir al imperio pues desarrollarse dentro del Estado como tal. Eh, este Sacro Imperio Romano, perdón, este Sacro Imperio Carolingio va a tener unas divisiones, ¿cierto? Y esas divisiones van a ser unas divisiones a nivel eh, económico y social. Estas divisiones promulgadas por Carlomagno van a permitir, por un lado, el avance, pero también van a desarrollar una crisis económica y van a promulgar una división social, lo que va a causar después varias guerras, entre las cuales se va a destacar pues, la división del imperio como tal. La organización social del imperio entonces va a estar dada desde dos ámbitos generales. Uno que va a ser la administración territorial y por otro lado vamos a encontrar la administración imperial. ¿Listo? Este imperio entonces de manera imperial se va a destacar por tres figuras que van a ser el mariscal, el canciller y el conde de palacio. El mariscal entonces va a ser como igual que el marqués, va a ser el referente que tendrá la función de desarrollarse en las competencias militares. Los cancilleres pues van a ser los quienes redactan los documentos o las leyes del imperio. Y finalmente el conde de palacio, que va a actuar en nombre del emperador, es decir, como un embajador, como en el curso, que ustedes tienen un representante de curso, que pues este año lastimosamente por la pandemia no se pudo desempeñar muy bien, pero que tiene pues a nombre del emperador una voz y un voto frente a las decisiones administrativas que se den dentro del Estado. ¿Listo? Dentro de la administración territorial, entonces Carlomagno va a hacer una división del territorio a partir de dos conceptos que se van a llamar los condados y las marcas. Ya expliqué lo que eran las marcas, voy a explicar lo que eran los condados y básicamente estos se designaban de manera directa a los condes para la recaudación de impuestos y, y la administración de la justicia. Ojo porque estos condados van a ser el predecesor de un concepto que más adelante vamos a ver como el feudo. ¿Listo? Que lo presente porque ahorita vamos a ver ese concepto de feudo y viene de la relación directa que se tiene acá con los condados. Durante pues esta época se generalizó y consolidó un sistema social económico conocido como el feudalismo, en el cual la tierra era un elemento central en torno al cual se organizaba pues toda la sociedad. Hoy por hoy pues sabemos que de igual manera el territorio básicamente es una herramienta fundamental para el desarrollo social, político y económico de una nación. En esta organización territorial y social, los reyes repartían la tierra en recompensa a algunos hombres que participaban en las guerras
y a cambio de esto, pues estas tierras regaladas les tendrían que dar algunos beneficios y esos beneficios, pues básicamente era el pago de impuestos a la corona. Entonces era como si hoy actualmente fuéramos a la guerra y por el simplemente hecho de prestar un servicio militar, el rey, o en este caso el presidente, nos diera una casa o un territorio como premio, pero a ello tendríamos que devolver lo que esta tierra produjera en el sentido agrícola, que era principalmente la base económica durante este tiempo. Durante este sistema, pues se van a destacar las figuras de los siervos, que es lo que encuentran ustedes en esta parte, ¿sí? Y quienes se encargaban pues del cuidado y la producción de la tierra, pero además también va a existir la figura del patronazgo, quienes consistían en establecer la relación dependiente entre un señor. El señor era el propietario de la tierra, o sea, un hombre libre, y que le permitía de alguna u otra manera establecer cómo se iba a hacer esa administración territorial a los vasallos para que pues llegaran acá al emperador el pago de esos impuestos. Si ustedes se fijan, entonces acá van a ver estas palabras o estos conceptos, hasta los vasallos, o sea, miren, desde el emperador pasando por los nobles, los obispos, todos tenían que tener una absoluta característica de fidelidad al imperio. ¿Listo? En algún momento donde esto se rompiera, pues la única solución para que siguiera funcionando era la muerte directa. Los siervos, aunque no presentan este cargo de fidelidad, sí tienen una relación directa con los vasallos, que eran parte de estos nobles y obispos, quienes controlaban la tierra. Estos siervos, aunque no, en teoría, digámoslo, no tendrían una, perdón, en teoría no, en praxis, no tendrían una fidelidad directa con el emperador, pues su función sí era fundamental para que pues todo este control monetario y de las regalías que la tierra produjeran, pues llegaran allá. Dentro de pues esta organización se va a destacar obviamente la figura del emperador y el imperio carolingio se va a organizar a partir de tres instituciones políticamente hablando. ¿Listo? Dentro de esas tres instituciones vamos a encontrar, esperen, por acá las tengo, para que las vean. Oh, se me perdió la diapositiva. Sí, no la tengo. Bueno, dentro de esas tres eh, instituciones va a aparecer el gobierno central, el gobierno local y algunos organismos intermedios llamados los inspectores regios o inspectores medios. Espérense, ya les muestro la diapositiva para que la vean. No la encuentro, pero... Profe, dejó de compartir pantalla. Sí, porque estoy buscando la diapositiva para explicarles ese concepto, pero no la encuentro. Bueno, entonces pongamos esta, pero no la encuentro, chicos, pero bueno, les voy a compartir la que estábamos viendo para continuar. Listo. El gobierno central, entonces, básicamente estaba compuesto por un emperador y su corte, que se ejercían un poder ilimitado. Pues entonces estos eran los que tenían como mayores garantías frente a la administración del poder y la recolección de los dineros. Luego seguía lo que se llamaba la administración de las provincias, la cual estaba en manos pues, de los condes, como bien nombré anteriormente, quienes eran nombrados de manera directa por el rey, y su función básicamente era cobrar los impuestos y defender el territorio. Y finalmente los inspectores regios o intermedios, que también actuaron bajo consentimiento del emperador,
eran los que se encargaban de controlar y administrar pues la función que cumplían esos condes, los cuales podían también a su disposición y autonomía despedirlos de su cargo en caso de ser necesario y que estos no cumplieran con la función dentro del imperio. Dentro del imperio romano, carolingio, perdón, se destacaron el concepto de la agricultura y el señorío territorial. La agricultura, pues entonces ya sabemos que es una de las actividades comerciales del primer sector económico en todas las naciones, que va a ser fundamental de manera radical por el aprovechamiento de los recursos de la tierra. ¿Sí? La tierra en todo lugar y en toda época, pues ha sido la base de la riqueza de los estados. Sin embargo, aquí hay que tener en claro que Europa, antes de la conquista de América, no es una economía bastante fuerte, puesto que lo único que, digámoslo, ellos tienen para dar es trigo, son cereales muy básicos, avena, no hay una variedad de productos como la que logran después con la expansión y la conquista de América. Pues todos sabemos que ya de América y pues de parte de la India y África, porque cuando llegan a África pues logran sacar la caña de azúcar, logran tomar el cacao y esto les va a permitir pues que su economía sea mucho más estable en la diversificación de productos. El emperador entonces pues cede a los señores los territorios a cambio de pues su servicio frente a la guerra y las personas van a simplemente ser campesinos que trabajan al servicio de estas tierras. Otra relación codependiente que va a aparecer acá va a ser el vasallaje y por supuesto los esclavos van a seguir permaneciendo dentro de esta estructura social y política. Pero dentro de la economía, los esclavos son simplemente otra mercancía más que hace parte del sistema social. ¿Listo? Entonces es como, por ejemplo, eh, la casa tenía una parcela y en esa parcela cultivaban papa y la papa era el señor territorial y los campesinos podían vivir ahí, pero ellos no tenían derecho sobre los productos que ahí se producían. Y los esclavos pues simplemente eran una mercancía más de todo el conglomerado territorial al que se les daba. Dentro del comercio, pues entonces principalmente cayeron las relaciones comerciales porque se detuvo pues la expansión islámica y eso era necesario porque de Carlomagno no haber creado las marcas alrededor de los territorios conquistados, pues muy seguramente los árabes desde la península de Portugal, de España, lo que conocemos como la península arábiga, hubiese conquistado parte del territorio y entonces la historia sería diferente y los pueblos bárbaros de una primera medida que vimos en la unidad anterior habrían tendría que vérselas con estos otros para poderse mantener durante el poder. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Hay dudas o preguntas? No, no, señor. No, señor. Bueno, me alegra que no tengan dudas porque ahorita tienen evaluación. Profe, Dime. tengo preguntas, pero es referente a la guía. Ahorita al final, cuando termine la explicación, les voy a dar el espacio para que me hagan las preguntas de la guía. ¿Listo? Listo. Bueno, dentro de las características que también fueron fundamentales dentro de este imperio carolingio, se va a destacar pues la educación. La educación primeramente se va a clasificar en dos temas que van a ser el trivium y el quadrivium. ¿Listo? El trivium se va a referir a las áreas de la gramática, la dialéctica y la retórica, o sea, todo lo que es prácticamente el español y el manejo del lenguaje. Y el quadrivium, la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Fíjese cómo desde esta época, pues ya ustedes están viendo prácticamente, estamos viendo todas estas asignaturas, ¿sí ven? Entonces, acá también en este otro mapa aparece, ¿no? Entonces, en el Renacimiento carolingio la educación fue fundamental. Entonces, escuelas como el Trivium y el arte carolingio. Esa educación va a permitir, sobre todo, que se dé a las noblezas
y se empiecen a destinar pues cuáles van a ser los ciudadanos que van a servir a la nación y van a ser los servidores públicos, ¿no? No todo el mundo podía recibir este tipo de educación, pues ya que todos no eran ciudadanos. Hoy en día, pues afortunada o desafortunadamente para algunos, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a la educación. Si se fijan bien, a diferencia de los griegos, cuando ustedes vieron sociales en sexto, estos no van a recibir, no le van a dar mucha importancia al deporte, porque pues va a ser más el florecimiento, no el florecimiento, el nacimiento, perdón, de lo que van a ser las artes intelectuales, ¿sí? Entonces va a ser como que apuntarle a la formación del intelecto antes que al cuerpo. Mientras que con los griegos y con los egipcios, por ejemplo, en el año pasado cuando vieron sexto, la formación en la educación física, en la música, en el cuerpo como tal, era demasiado importante. Van a existir también entonces en el arte carolingio unas escuelas parroquiales que como su nombre lo indica, pues eran de característica parroquial, o sea, las daba el clero, o sea, la iglesia, y Carlomagno determinó que eran los sacerdotes quienes deberían abrir este tipo de escuelas en todas las ciudades del imperio. Se le pedía, sin embargo, que a los ciudadanos simplemente que acudieran con fe absoluta, dejaran que sus hijos estudiaran allá y no pusieran ninguna resistencia o ningún altercado frente a las disposiciones que pusiera el rector o el sacerdote en esa escuela. Los sacerdotes se desempeñarían dentro de esta tarea sin pedir de momento pago alguno por ello, y en caso de recibirlo, estos no podrían aceptarlo por parte de los padres, sino que el pago más grande, que es el que en algunas sociedades todavía se mantiene, es dar a su hijo a la escuela por el servicio recibido. Entonces imagínense donde ustedes estudiaran en esa época, donde a mí no me pagaran, me pagaran con uno de ustedes. Entonces me tocaba a mí formarlos. ¿Y yo qué hacía con uno de ustedes? ¿Ah? Me tocaba ponerlos a aprender sociales nomás toda la vida, porque ¿qué más hago con ustedes? El profe los pega. Era una educación bastante restringida, porque si ustedes ven la libertad la tenían era los que estudiaban en el triunio y en el cuadril, o sea, los que recibían las otras artes, porque en la parroquia no se iba a enseñar, obviamente aritmética, no les iban a enseñar astronomía, no les iban a enseñar geometría, porque en este primer momento pues lo que necesitamos es la fe en Dios. Entonces, lo único que se impartía era como el discurso de ustedes deben creer en Dios y deben creer en las leyes y autoridades que mandan dentro del imperio, no más. ¿Listo? Que es, la iglesia estaba encargada de esta educación y fue fundamental para que el imperio carolingio pudiera contar con los servicios de la población de manera inherente y sin poner resistencia alguna. Fíjese cómo es de importante el papel que ha tenido siempre pues, la iglesia dentro del Estado. Y finalmente, entonces vamos a ver la división o la desintegración del imperio. Espérense que es así, tengo por acá la diapositiva para que la vean. Imperio. Y esas van a ser algunas del imperio carolingio. Ay, pero no me... Ahí la ven. No, señor. A ver si aquí sí la ven. El que está almorzando puede apagar el micrófono un momentico. Que le escucho el cubierto sonar. Listo. Ahí. ¿Ya la ven? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces,
Van a haber unas causas políticas, unas causas sociales, unas causas militares y unas causas psicológicas. Estas causas que ustedes van a ver son las que dieron pie a la división y disolución del imperio. Entonces, con el paso del tiempo debido a la existencia de tantos poderes y de tanta gente mandando, porque mandaba el emperador, mandaban los nobles, mandaban los marqueses, mandaban los señores territoriales, o sea, todo el mundo mandaba. Entonces, todo el poder se descentralizó, ¿sí? Entonces, por eso dice que causa política una división del territorio. Todo el mundo quería mandar y fue entonces imposible poder frenar el poder alcanzado por algunos condes, marqueses y señores locales que se encargaban del control del territorio dentro del imperio de Carlomagno, lo cual inició el periodo de anarquía, o sea, un periodo de revoluciones, en donde todos mandaban pero nadie obedecía, ¿sí? Esta fue una de las primeras razones que produjo pues la disolución del imperio como tal. Otro factor fue la crisis que se dio durante el año 806, cuando uno de los hijos de Carlomagno principalmente muere y el imperio queda en manos de uno del otro hijo, o sea, él tenía dos hijos y queda pues el menor, digámoslo, y en vez de promulgar la unión la integridad del imperio como lo venía haciendo su papá, pues decide dividir el imperio también en sus otros tres hijos y a cada uno le va a dar un territorio. Entonces, la unidad imperial queda en crisis y debido a las constantes divisiones y conflictos heredados, esta situación facilita la invasión por parte de otros pueblos como los vikingos, iguales a los de la serie de Netflix, y saquear todo el imperio hasta lograr que este llegue a su fin. Entonces ahí es cuando aparecen los vikingos a escena. Dentro de las causas militares, pues el ejército estaba basado en una caballería pesada, difícil de reunir y movilizar, o sea, era demasiado armamento que no permitía el desplazamiento hacia las campañas militares, por lo cual no tenía sentido mantenerlo. Y las causas psicológicas que causó la división del imperio, principalmente de parte de los nietos de Carlomagno, pues generaron que la población tuviese como muchos miedos y pues también se uniera a las anarquías promulgadas desde la división política de los condes y los marqueses, lo que imposibilita pues el desarrollo total del imperio. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí tienen dudas o preguntas? No, señor. Bueno. Entonces, en esta es la primera parte de la guía, la otra parte va a ser entonces lo que va a ser el feudalismo, que ahí también tienen el concepto. Y pues básicamente el feudalismo es todo el periodo que se da dentro de la Edad Media y que abarca los siglos IX y X principalmente en la Europa occidental. Esta estaba conformada entonces por lo que era Europa occidental, el oriente de Bizancio y el mundo musulmán. Comparado con las dos últimas, o sea, con Bizancio y con el mundo musulmán, la cultura de Europa occidental era bastante diferente, pues esta se desarrolló en base a las conquistas de los mares, la expansión de los territorios y el control de los mercados. En Occidente se formó una población bastante marcada por el eurocentrismo y es una sociedad netamente rural que tiene pues sus antecedentes del imperio carolingio. ¿Listo? El feudalismo pues entonces estuvo desde el inicio del siglo IX, sea por el fraccionamiento que se dieron en el poder del imperio carolingio, y viene a partir de la oleada de los invasores vikingos, principalmente de los musulmanes y de los húngaros. Frente a estas invasiones, pues entonces se apoderan del mundo occidental, pero decaen algunas ciudades y se inicia un proceso por parte de la población hacia el sector rural, donde se impuso la tierra, la cual adquirió un gran poder e importancia para la vida y las relaciones sociales. Mientras se desarrollaba esto, surge un grupo de propietarios llamados señores, que vienen del imperio carolingio, que ante el ambiente pues, de inseguridad y de prestación de los servicios,
van a dar una protección a la población a cambio pues de que estos trabajen y den una fidelidad a su rey para el establecimiento de una monarquía absoluta. Tanto señores y siervos trabajarían de manera conjunta. Sin embargo, esto fueron pues las bases del feudalismo. Sin embargo, van a desarrollar un sistema económico, social y político en el cual toda la sociedad va a basar su vida a partir de la forma de producción agrícola. En este sentido, pues se da el nombre de feudalismo porque reúne varios elementos que caracterizan pues lo que va a ser la Europa occidental. ¿Listo? Desde una definición, pues va a ser esto un sistema político, económico y social que se caracteriza por unas relaciones de dependencia entre lo que va a ser un vasallo y que va a recibir el feudo hacia otro nombre que va a ser el señor. ¿Listo? Dentro de esas relaciones de dependencia, entonces, el vasallaje va a ser una relación de lealtad y fidelidad, así como ustedes la tienen con el bosque, ¿no? Porque no se han retirado, todavía siguen estudiando, todavía siguen haciendo sus tareas, ¿listo? Y fidelidad, pero se va a manifestar principalmente entre los sectores de menor rango dentro de la sociedad feudal y va a estar compuesta por reyes, señores feudales, guerreros y caballeros. ¿Listo? La iglesia va a estar acá y la iglesia va a ser fundamental en esta parte porque es la que va a manejar toda la estructura social del Estado. De la iglesia va a poner unas reglas y desde acá vamos a ver unas reglas religiosas y también se va a dar unos diezmos. Fíjense que acá la figura del diezmo, para los que son cristianos católicos apostólicos romanos, se darán cuenta que a uno siempre cuando va a misa, pues le dicen que el diezmo, ¿no? Hoy en día le dicen que la limosna, pero pues en teoría todos tendríamos que dar el diezmo, ¿sí? Y el diezmo básicamente era el impuesto desarrollado por la iglesia para garantizar su salvación, pues a partir de que usted rinda fidelidad pues al rey y a Dios como tal. Este diezmo servía, o sea, los impuestos que cobraban básicamente servían para sostener a los curas, que tenían una estructura eh, organizativa particular. Como lo ven en el mapa, entonces se dividían en un clero secular y un clero regular. Los obispos y sacerdotes entonces eran los que mayor recibían dentro de la jerarquía social de la iglesia los beneficios de ese diezmo y luego seguían los abadíes y los monjes, que digámoslo, eran los asistentes pues de estas otras dos figuras patriarcales dentro de la iglesia. La iglesia pues también se validó de estos diezmos para pues hacer sus grandes construcciones y van a empezar a hacer la identificación entre lo que va a ser una iglesia y un monasterio. ¿Listo? Entonces, en el monasterio, pues va a ser más como el lugar donde se van a desarrollar las actividades administrativas de esa iglesia, de la iglesia como tal. Y la iglesia que conocemos actualmente simplemente va a tener un fin político y es el que va a centrar pues como la estructura cultural alrededor de un ser, ¿no? Que va a ser pues Dios en este caso. ¿Listo? Desde el orden estamental, entonces van a estar los nobles, los clérigos y el pueblo. Ahí claramente va a estar la función. El noble, el que pelea, el clero, el que reza y el pueblo, el que trabaja. Como siempre, nosotros abajo trabajando para que las demás personas funcionen. Dentro de ese orden estamental, o sea, esta sociedad va a existir una característica que se va a conocer como con el nombre, perdón, de la servidumbre y que a diferencia de los vasallos, los siervos no van a ser personas libres, ¿sí? Van a estar sometidos a una situación de explotación por parte pues, del señor, o sea, del que estaba siendo dueño de la tierra. Y fue una situación que durante gran periodo, el periodo oscuro que fue el feudalismo y la época medieval en Europa, se agravó por el hecho de que los hijos no tenían derechos tan pocos. O sea, si usted era hijo de un siervo, usted no tenía derecho a nada. Así de sencillo.
Usted simplemente heredaba la función de su padre. Es decir, que si su papá era esclavo, usted le tocaba ser esclavo y servirle a los hijos de ese señor feudal. ¿Listo? En esta condición se mantuvo la mayoría de la población general en Europa y la servidumbre constituyó pues gran parte de la población empobrecida y sometida a los señores feudales y vasallos, quienes habían logrado un prestigio durante gran época en la región. ¿Listo? La realeza pues se iba a establecer como la primera clase social, mantiene una dirección o una relación de poder con los nobles para defender el reino, pues tiene unas relaciones de dependencia, otras de privatización, y es ayudado tanto por la curia como por el Consejo Real. La curia, pues básicamente es la iglesia, y el Consejo Real son algunos miembros y militares que vienen a partir de esta correlación establecida por el rey. El feudo, entonces, va a ser la tierra, lo que les hablaba en la anterior, con la anterior explicación, que es el territorio donde se va a desarrollar ese tipo de contrato entre las dos partes. El vasallaje y la relación de codependencia entre las personas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, que va a tener unas consecuencias a nivel social, político y económico. Entonces, a nivel social, pues surge la nueva clase social llamada la nobleza, y hay una división del clero y el campesinado, y es una jerarquía estamental. ¿Qué es estamental? Que viene desde una sola persona que manda arriba, y la base, que son el pueblo, va sosteniendo a la clase subdividida que va siguiendo en el paralelo o en la estructura. Desde la parte política, el feudalismo trae la fragmentación territorial del poder, nace la privatización del poder político y el concepto de propiedad privada. Obvio, cuando en este vasallaje ya hay alguien que manda sobre la tierra y otros que sirven sobre la tierra, pues se va a dar la privatización de la misma. Entonces, no todo el que viva en un territorio hace parte, pues, de ese territorio, sino que usted sirve, trabaja en pro del, del rey o del señor al que usted le debe una dependencia. Y se va a dar el surgimiento de las primeras monarquías feudales. En estas primeras monarquías feudales va a establecerse Inglaterra, España, Francia, Alemania, principalmente como las grandes monarquías a desarrollarse dentro de este periodo. Y va a tener unas consecuencias económicas, es la ruralización de la economía, es decir, se va a dar una economía netamente agrícola, y se va a dar también la búsqueda de una autarquía, es decir, un sistema político en el cual solo el rey pueda ser el que defienda y, y logre pues establecer los contratos dentro de la población y las autoridades, ¿vale? Entonces, ahí básicamente, pues, eso es. ¿Hasta ahí tienen dudas o preguntas? No, señor. Obviamente. No, obviamente. Entonces, No, vamos no, a sí. ir a la guía y vamos entonces a ver la guía. Si ve, profe, usted no la ha entregado. Yo no la he entregado, sí, señor. Ah, pero esta no es. No, esta es la evaluación. Es esta. A ver, ¿dónde está la guía? Esta. Ahí dice que 3 ya la han presentado. Toca revisar si eso está bien. Bueno, en la guía, ahí van a encontrar también unos videos de apoyo. Entonces, o sea, acá dice que el 10 de julio, pero ya saben que no es el 10, es el 12. ¿Listo? Para que no haya otro. Entonces, ahí vienen pues las descripciones que les acabé de hacer. Es para que lo lean. Si necesitan pues tener alguna definición más clara o más precisa, también se pueden apoyar de los videos. Acá hay un link en el cual habla básicamente de qué es la Edad Media y el feudalismo. La organización de la iglesia, las clases de arte que se dieron, y entonces acá dice actividades.
Entonces van a completar este cuadro contestando las siguientes preguntas de acuerdo pues a lo que aparece tanto en los links, en la guía y pues lo que les acabo de explicar. Entonces hago la recomendación de que no necesariamente tienen que hacerla dentro de este cuadro. Si ustedes quieren hacerla, la pueden hacer en el cuaderno, hacen el cuadro y van definiendo cada una de sus respuestas. Como verán, también van a encontrar algunas preguntas como qué es el Islam. Antes de la pandemia alcanzamos a ver qué es el Islam. Entonces, digámoslo que pues eso ya lo tienen en el cuaderno. En torno a qué giraba la vida en la Edad Media. Entonces, si ven el video, pues se van a acordar que va a estar dado pues a unos poderes políticos centrados que van a ser las monarquías, pero también a unas relaciones de dependencia. ¿Cómo estaba organizada la Edad Media? Entonces, aquí en la guía aparece más arriba y en el mapa conceptual que les compartí. ¿Cómo nació el imperio carolingio, señor? No, perdón. Siga. ¿Cuáles eran las clases sociales que poseían la tierra en la Edad Media? ¿Cuál era la base de la economía de la Edad Media? Ya sabemos que era la agricultura. ¿Sí? Luego dice, observe detenidamente las diferencias entre los diferentes edificios romano y gótico, anótelas y explíquelas de qué tipo de espiritualidad representan cada estilo. Para este punto, entonces, tienen ustedes que ver los dos videos que hay ahí de material de apoyo, que hablan del arte gótico y el arte romántico, y dependiendo de las características, pues ustedes dicen la imagen 1, o sea, acá dice perfil de una catedral romántica, acá perfil de una catedral gótica. Entonces, ¿cuáles son las características de ese arte gótico, de ese arte romántico, a partir de la arquitectura de estos dos edificios? ¿Listo? Y los van a anotar en este cuadro. Entonces, todo lo que tenga referencia al arte románico o romántico, que es el mismo, lo van a anotar acá, y todo lo referente a las características del arte gótico lo vamos a trabajar acá. ¿Listo? Verdadero o falso, entonces pues también, de acuerdo pues a las características y definiciones de las dos clases de arte, ustedes van a poner a decir por qué es verdadero o por qué es falso. Y marcan con una X, y acá, en caso de que sea falso, pues van a escribir por qué es falsa esa afirmación. ¿Listo? Los que son verdaderos, pues no habría necesidad. Luego viene esta actividad que dice analiza y descubre, y que observe la pintura del mural y defina a qué estilo artístico pertenece, en qué siglo posiblemente la situaría, qué nombre recibe este mural con esta característica, qué nombre reciben los 4 signos que lo rodean, qué significan las 2 letras que aparecen en griego y qué características artísticas descubrirse en esta pintura. Entonces tienen que contestar estas preguntas de acuerdo pues a lo que ven en la imagen y a la información que aparece en los videos del arte gótico y el arte renacentista. Luego dice, busque las siguientes citas de la Biblia relacionadas con cada una de las esculturas. Estas citas, pues básicamente también las pueden buscar en internet, entonces pues de pronto me van a decir, ay, profe, pero yo no soy católico, yo no tengo la Biblia, pero pues en internet está la información. Y van a escribir pues cuál es la escena que representan y a qué cita bíblica pertenece cada una de las imágenes que allí aparecen. Son 4 imágenes. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad. Eso tiene plazo entonces hasta el 12 de julio para presentar. ¿Tienen alguna duda frente a la guía, la persona que me ha preguntado anteriormente? Profe, pues es que yo no entendí muy bien lo de ahí, cómo aparecen las catedrales como romanas y góticas, pues yo no entendí ese punto muy bien. Lo que tienes que escribir son las características del arte gótico y el arte románico a partir de las características de la iglesia. Entonces tú mira la iglesia románica, ¿cierto? Y defines cuáles son las características que presenta el arte románico o romántico de acuerdo a la estructura de la iglesia y las colocas acá. Y luego miras cuáles son las características del arte gótico
y dependiendo de la iglesia o de cómo están construidas esas iglesias, las colocas en cada uno de estos cuadros. ¿Listo? Ok, sí, Los señor. estudiantes que ya las entregaron, pues no habría problema, pero pues lo ideal es que si de pronto creen que les quedó mal o hay algún punto que corregir, lo puedan hacer antes del cierre y la calificación final. ¿Listo? Entonces, pues si ya lo entregaron, no habría ningún problema. Por ejemplo, Cristian que me dice que ya lo entregó. Entonces, pues desde que esté bien, no hay problema. Y para la evaluación, entonces ustedes se van a encontrar ahí en el Classroom esta actividad. Jason me dice que tuvo problemas. ¿Qué pasó, Jason, con la evaluación? Me dice que hay un error. Pero ya me No, dice que alguien ya la presentó. ¿Serías tú? Muestra a ver. ya voy. Espérate a ver, y yo miro acá en la plataforma. Dice una evaluada. Harold, ya la presentó Harold. Harold, ¿estás ahí conectado? Sí, señor, él está conectado a la clase. Sí, pero que prenda el Sí, micrófono. sí, señor, acá estoy. Listo. Fabi, ¿tú tuviste problema por el ingreso ahí o ninguno? No, yo entré de una. No sé cuánto sacó Harold. Harold la perdió. Sí. Por afanado, ¿sí? Por no esperarse. Entonces les voy a compartir a ustedes acá. Compartimos acá un momento y les explico al resto para que sepan cómo hacerlo. ¿Hay quien me está compartiendo? Reyes. ¿Para qué? Listo. Hágale ahí, yo le voy explicando. Yo creo que se está tardando. Permitir. No, papi, tienes que decirle permitir. Eso ahí la vamos haciendo con Andrés. Eso, encuentros. Dale ahí en tu cuenta. Si todos están viendo, pues entonces así es que se presenta la evaluación. Ahí tienen que decirle permitir. Ingresan con la cuenta del correo y le tienen que decir permitir. Espere que estoy en clase, ¿sí? Ahí le dan comenzar. Dale ahí comenzar. Entonces la evaluación básicamente es un Es video. sobre un video, ¿no? Ustedes tienen que darle el play acá. Y es el video. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas preguntas aparecen ahí? ¿8? No, yo no lo he visto. Ay, pero ¿por qué me quito la esta? Bueno, venga, entro yo. Me quitaste la pantalla. Ahora quién está compartiendo. Ahí ya la... Si usted no tiene. Listo, entonces ahí, tenla ahí un momento pausada, por favor, para explicarles algo. Entonces, decían que aparecen 7, 8, 9 preguntas. ¿Listo? 10 preguntas, perdón. Las preguntas, usted le dan acá, le dan play y en la medida en que ustedes va avanzando el video, él les va a hacer una pregunta referente al video. Tienen que prestar mucha atención. ¿Listo? Y apenas salga, por ejemplo, en 1, ahí le sale la pregunta con 4 opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces, ponle play ahí para ver la opción. Eso. Déjala ahí un momento, no la vayas a contestar. Y entonces dice, además del descubrimiento de América, ¿qué otro hecho histórico se puede relacionar con el fin de la Edad Media? Entonces escogen la respuesta, le dicen responder y ahí de una vez les va a salir si sí o si no quedó bien la respuesta y van a continuar con todo el video. ¿Listo?
Las 10 respuestas van a valer 100 puntos. El mínimo para pasar serían 60 puntos porque esa sería la nota en básico. Entonces, si quieres, cierra ahí ya, Juan Andrés, con eso no hay problema. Y en el momento en el que puedan, lo presentan sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, ¿tienen dudas, preguntas frente a eso? La evaluación está hasta el 15, igual que, o sea, la guía la tienen hasta el domingo y la evaluación tendrían plazo hasta el día miércoles a las 6 de la tarde de presentar, ¿vale? Eso es por si Profe, tienen una dudas. pregunta. Señor, ya puedes dejar de compartir pantalla, Juan Andrés. Listo. ¿Qué me iba a preguntar? Yo, profe, una pregunta. Digamos, uno cómo hace para recuperar las notas que perdió en el primer trimestre. Sara, pues ya toca esperar a las comisiones el día de, bueno, aprovecho y una vez que hiciste la pregunta, el día de mañana son las comisiones de evaluación y promoción del primer semestre. Entonces mañana pues ya sabré cuántas perdieron ustedes, me imagino que ninguna porque mi curso es el de los ganadores y todos se entregaron a tiempo. Entonces se cierra semestre y las actividades del primer semestre se va a dar una fecha especial para la entrega de esos trabajos. ¿Listo? Que los profesores les estarán comunicando a través del Classroom cuando pueden entregar los trabajos y pues se sabe que ya no van a sacar alto, ¿no? Ya todo va a ser en básico. Profe, Pues si lo entregan bien hecho, ¿no? yo tenía una pregunta. ¿Van a haber entrega boletines? Bueno, profe. Tengo entendido que se va a hacer una entrega de informe. No sabría decirte si boletines o no. Yo les estoy confirmando en el transcurso de hoy y mañana, ¿vale? Bueno, profe. Pero sí, obviamente sí va a haber un informe a padres de familia y yo les haré saber cuándo lo programaré y a qué hora. Y necesito que sean sus papás los que lo reciban y se hará pues toda la reunión virtual como las otras que he hecho de dirección de equipo. Bueno, si no es más, chicos, entonces los dejo descansar, se me cuidan mucho, sigan estudiando, Matías, ¿me haces un favor? mucho ¿Me das cuidado este por plato ahí y ese vaso? con la calle, nada de estar saliendo, por favor, cuídense mucho, en la casita, juiciosos, hagan sus tareas, colaborenle a mamá en la casa con los deberes. Y nos estamos hablando. Si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer entonces a través del Classroom para las futuras entregas o algo. Ávila, ¿me vas a preguntar algo? No, señor. ¿Qué tienes prendido el micrófono? Ay, yo voy a llegar. Ah, perdón. Listo, entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta, cuídense mucho, los quiero y los extraño. Chao, pues. Chao, profe. Chao, chao, chao. Es que estaba...